Tengo un poquito de feedback por ahí. ¿Qué es este micrófono? Bueno, seguimos con nuestro tema tras las huellas del Maestro. Hemos venido estudiando ese tema. Estamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Un tema que en el ministerio de Jesús fue muy controversial. ¿A qué tema me refiero? Me refiero al sábado. Es un tema bastante controversial. Vamos a ir a Marcos 2. Marcos 2, versículo 23. Marcos 2, versículo 23. Espero estén animados, hacen falta varios. Están paseando algunos, a otros en sus trabajos, pero espero estén animados el día de hoy. ¿Amén? Amén. Marcos 2, 23. Dice: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Versículo 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Capítulo 3. Vamos a ir hasta el versículo 6. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús les contestó, se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Interesante. Es un tema bastante interesante y, como les digo, bastante controversial. El tema de este pasaje está relacionado con la controversia entre Jesús y los fariseos respecto al día de reposo, al sábado o al Shabbat en hebreo. Esta controversia se desarrolla en dos escenarios diferentes: uno en los sembrados y dos en la sinagoga, pero ambos en día de reposo. Ambos están conectados con el asunto del día de reposo. ¿Cómo se desarrolla en este pasaje? El primer punto que yo veo aquí es el que resalta Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es interesante, ayer estuve leyendo más o menos 18 blogs en internet. 18 acerca de este tema del sábado. Cada uno con ideas diferentes. Leí un blog de los judíos mesiánicos, o varios de ellos, blog católicos, blog adventistas, blog evangélicos, o sea, todo respecto al sábado. Duré más o menos unas 5 horas leyendo acerca de este tema. Bastante tiempo leyendo, mirando,
todas las perspectivas respecto al tema del sábado. Obviamente también leí mi Biblia, ¿no? Amén. Fue lo que más ocupé el tiempo Qué buena. en estudiar las escrituras referente a este tema. Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, en el pasaje que acabamos de leer. Y el desarrollo va de la siguiente manera. Un sábado o día de reposo, al cruzar Jesús los sembrados junto con sus discípulos, ellos comenzaron a arrancar espigas de trigo a su paso, porque tenían hambre. Inmediatamente los fariseos, al parecer los fariseos permanecían mucho en el ministerio de Jesús, continuamente tú los ves. Inmediatamente ellos lo cuestionan por la acción de ellos, de sus discípulos, en el día de reposo. La acción en sí, que cae bajo la ley de Deuteronomio 23-25, no tenía nada de malo. Deuteronomio 23-25 dice, si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos para no cortar el trigo con la hoz. O sea, la acción como tal era legítima. No era un crimen según la ley, la que acabamos de leer, arrancar espigas con las manos para comer al lado de las sendas donde caminaban. Era una provisión para evitar el hambre de los viajeros. El hecho de usar una hoz era condenado, pues sería un robo cosechar más de lo que uno necesitaba en el momento. Por otro lado, la tradición judía menciona 39 clases de trabajos prohibidos en el día sábado. 39 clases de trabajos prohibidos en el día sábado. Según estas tradiciones del sábado, los discípulos realizaron 2 trabajos prohibidos. Arrancaron las espigas y las frotaron para sacar la cáscara del grano. Eso era un trabajo prohibido, o 2 trabajos prohibidos. El punto no era arrancar las espigas, estaba bien. El punto era el día en que lo hicieron, en un día de reposo. La controversia en realidad aquí es en cuanto a la observancia del Sabbat. Jesús defiende a sus discípulos citando un evento del Antiguo Testamento en el que David y sus hombres entran y comen el pan de la presencia, que era pan consagrado, que solo los sacerdotes podían comer. Si ustedes leen ese pasaje en 1 de Samuel, David pidió ese pan porque sus hombres y él tenían hambre. Y el sacerdote les entregó ese pan, a pesar de que era un pan que solamente los sacerdotes podían comer. La relación entre el incidente del Antiguo Testamento y la aparente infracción del sábado por los discípulos está en el hecho de que en ambas ocasiones unos hombres obedientes a Dios hicieron algo prohibido por la ley. Sin embargo, como siempre es lícito hacer lo bueno y salvar la vida, incluso en sábado, tanto David como los discípulos estaban obrando dentro del marco de la ley. Es un poquito complicado, ¿verdad? Para los discípulos lo fue, para los fariseos también. A Jesús lo acusaron siempre de quebrantar la ley. Sigamos. Vamos a Mateo 12:1, que es un pasaje paralelo a Marcos, para entender un poquito más la situación. Los estoy contextualizando. Es muy importante saber estas cosas, así que no se me aburran, ¿de acuerdo? Es importante saber todos los elementos que entran en juego aquí, tanto históricos como culturales, para entender un poquito la situación. Vamos a Mateo 12, versículo 1. Es el mismo pasaje, solamente que nos amplía la situación. Mateo 12 dice, por aquel tiempo, versículo 1, pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que
él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Es decir, hacen algunas actividades que solamente son legítimas para ellos y no para los demás. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pide de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Vamos hasta ahí. Este pasaje, que es paralelo a Marco, nos brinda unos elementos adicionales para el mismo evento, con los cuales Jesús fortalece la defensa de sus discípulos. Los sacerdotes realizaban ciertos trabajos en día de reposo que estaban prohibidos para los demás. La ley permite esta excepción. ¿Dónde lo encontramos? Números 28:9, yo solamente les voy a dar los pasajes, no los voy a leer. Números 28:9, 10, 18 y versículo 19. Otra vez Jesús hace la pregunta anticipando una contestación positiva. Los fariseos sabían de esta excepción por causa de una necesidad ritual, pero no estaban dispuestos a aplicar este principio a la práctica de arrancar espigas, y menos el sábado. Además de apelar a la excepción de la ley, afirma que uno mayor que el templo estaba allí. Versículo 6. Esto es un comentario del mundo hispano. Nuestra versión traduce un adjetivo comparativo de género neutro como si fuese masculino. Uno mayor. Es mejor mantener el género neutro, algo mayor. Puede referirse al reino de Dios o a la autoridad del rey de ese reino. El templo con su sistema de sacrificios era superior al sábado y sus restricciones. También había algo mayor allí que el templo. Ahora, si apelamos al contexto de la frase en la que Jesús afirma que Él es Señor del sábado, podemos sugerir sin temor a equivocaciones que ese algo mayor o más grande que el templo es Jesús mismo. Esta conclusión armoniza con el hecho de que Jesús es Dios. Su divinidad es mayor que el templo. O sea que lo que está haciendo Jesús aquí de plano es poniendo su divinidad por encima de ritos y tradiciones. Jesús apela a su propia autoridad para decidir qué se hace o no se hace en sábado. Por eso Jesús dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado no se hizo para el hombre. Perdón, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre, como un beneficio. Es decir, el sábado no gobierna al hombre, el hombre gobierna al sábado. Los fariseos, en su afán de rectitud, de buscar cumplir la ley de una forma minuciosa, le habían agregado a esa ley del sábado 39 leyes adicionales que se tenían que cumplir de forma estricta, pasando por alto algo muy importante. Y es algo que Jesús, digamos que por último, esboza. Da un argumento que en definitiva viene a ser mucho más revelador y contundente, que dice: si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. En esta expresión, misericordia quiero y no sacrificio, Jesús está subrayando la diferencia entre el sistema legalista de los fariseos y el sistema de misericordia del reino de Dios que Jesús representaba. Dios demanda primeramente misericordia de los súbditos del reino en su relación con otros, antes que los ritos y sacrificios. Como Tasker dice, la ausencia de tal misericordia nunca puede compensarse por ofrecer sacrificios, no importa cuántos sean. La misericordia contempla primero la necesidad del hombre antes del cumplimiento de ritos.
esa expresión, o esta expresión de Jesús, proviene de un pasaje del Antiguo Testamento, Oseas 6:6, que dice: lo que quieren ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Enfatiza esa necesidad de la compasión por encima del ritualismo exagerado. Jesús siempre fue en contra de esta corriente, y lo vimos hace 15 días con respecto al ayuno. Jesús siempre ha ido en contra del ritualismo y de la religiosidad. Cuando los ritos, las reglas humanas y las instituciones están por encima del amor al prójimo, la fe pierde su divinidad y su humanidad. Es más importante el rito, la regla, la organización, que el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús en realidad no estaba en contra del sábado. Él era judío, guardaba el sábado. Él estaba en contra de la interpretación equivocada que aplicaban los fariseos a la ley del sábado. Jesús cierra esta discusión afirmando categóricamente que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es incluso Señor del sábado. Jesús apela a su propia autoridad. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aunque Jesús no se declara el Mesías aquí, el Hijo del Hombre, quizá para no provocar aún más a los fariseos, de todos modos afirma su deidad implícitamente. Siendo así, tiene el derecho de determinar lo que es lícito en ese día, y tiene el derecho de inspirar a los apóstoles a practicar el primer día de la semana como del Señor en vez del séptimo. Aquí ya vamos entrando en contexto de la situación. Pero a Jesús lo que más le interesaba no eran los ritos, eran las personas, era la gente. Y yo sé que hay muchas personas que guardan el sábado, hoy en día aún cristianos, van en contra de este argumento. Ellos se enfocan en el hecho de que hay que cumplir el sábado, pero no en lo que Jesús está diciendo acá: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? ¿Qué eran los holocaustos? Rituales religiosos. Dios prefiere el amor y la misericordia a la religiosidad. Hoy es más fácil escondernos detrás de eso solamente para no ser compasivos, solamente para no ser amorosos. De hecho, es más fácil cumplir con ciertos ritos y con cierta religiosidad, porque no me pide mucho realmente. Relacionarme con otros, ser compasivo y ser misericordioso, definitivamente es más difícil. Ahora, me llama la atención porque los fariseos no era que realmente les preocupara si Jesús estaba quebrantando o no la ley. A ellos no les interesaba eso, no les interesaba la espiritualidad de Jesús, mucho menos de sus discípulos. A ellos les interesaba que las tradiciones no se rompieran. Su interés no era por las personas, su interés era por las tradiciones. Y estaban pendientes de Jesús. Me llama la atención porque estaban pendientes de Jesús a ver a qué horas, en qué momento Jesús, entre comillas, quebrantaba la ley, rompiendo algún tipo de tradición. Este debate respecto al sábado sigue vigente incluso entre círculos cristianos. La controversia se teje alrededor de si debemos observar el sábado o el domingo, ignorando de plano lo que Jesús observa en estos pasajes que leemos. La cosa es, ya entrando un poquito más en este tema del sábado, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que nos pida a los cristianos observar el sábado. No hay uno solo. De hecho, de los 10 mandamientos dados por Dios en Éxodo 20, del 1 al 14, 9 son reformulados en el Nuevo Testamento. 9 de esos 10 mandamientos.
El único que no es reformulado es el de guardar el sábado. Todos los demás mandamientos son reformulados en el Nuevo Testamento por Jesús y por los apóstoles. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a una escritura que está en Mateo 19, 18. Dilo. Solamente como ejemplo, no les voy a dar todas. Mateo 19, versículo 18. No las voy a leer todas, digo, voy a dárselas, pero no las voy a leer todas. Mateo 19, 18. Leamos desde el 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay 6. En Mateo 22, 37, 38 hay otro más, que es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En pasajes como 1 Corintios 8, 5, 6, 1 Juan 5, 21, Efesios 5, 5, Efesios 6, 1, 2, Romanos 13, 8 al 10, Gálatas 5, 14, 1 Corintios 6, 9, 10 y Gálatas 5, 19 y 21, se reformulan los demás. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se nos pide que como cristianos debemos observar el Shabbat. No se nos pide eso. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué razón? Vamos a Colosenses 2, 16. Tengo varias escrituras. Dile. Colosenses 2, 16. Colosenses 2, versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, que es lo mismo que el sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. ¿Qué nos dice este pasaje? La realidad se halla en Cristo. No permitamos que nos juzguen por tradiciones, incluidas el día de reposo, o por ritos como el día de reposo. ¿Por qué? Porque la realidad se halla en Cristo. El cristianismo se trata no de reglas humanas, sino de Cristo. Más que seguir reglamentaciones obsoletas y fuera de uso, nuestro llamado es a ser discípulos de Jesús. En el pasaje de Marcos y en el pasaje de Mateo, Jesús se enfoca toda la controversia del sábado hacia Él. Llama la atención sobre sí mismo. Yo soy Señor incluso del sábado. Nuestro llamado no es a seguir tradiciones, es a seguir a Cristo. La realidad de nuestro cristianismo se halla en Jesús. No soy cristiano o menos cristiano por cumplir o no cumplir con ciertas tradiciones. Soy cristiano por mi caminar con Jesús.
Jesús enfoca toda la discusión hacia sí mismo. Jesús reorienta todas estas cosas. Él es la realidad de eso que era una sombra en el Antiguo Testamento. Todas estas fiestas, todas estas leyes ceremoniales apuntaban hacia Cristo. Cristo es nuestro Sabbat. Cristo es nuestro descanso. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, 28. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Nuestro reposo es Jesús. El lugar donde vamos a encontrar verdaderamente descanso para nuestra alma es siguiendo a Cristo. Vengan a mí, síganme y aprendan de mí, porque yo soy humilde y manso de corazón. Dice: y encontrarán descanso para su alma. Carguen con mi yugo, que es suave, y encontrarán descanso para su alma. ¿Sabes qué ha pasado con el cristianismo hoy en día? Que le hemos puesto unas cargas tan pesadas que ni siquiera quienes las ponen las pueden seguir. Hemos quitado a Cristo del centro y hemos puesto una cantidad de tradiciones y de ritos que no son necesarios. Lo único necesario aquí, la realidad de nuestra fe cristiana, es Jesús. A quien nosotros debemos seguir es a Cristo. Hay cosas que realmente son cargas pesadas, tradiciones. Que las mujeres no se pueden maquillar, que no se pueden cortar el cabello, que no se pueden poner pantalón, que los hombres tienen que llegar al servicio en corbata, que una cantidad de cosas que definitivamente no tienen nada que ver con la fe cristiana. Tienen que ver con ritos, tienen que ver con tradiciones. El asunto del sábado, del cumplimiento del sábado. Nunca se nos dio el sábado a nosotros como cristianos para guardarlo. No se nos dio ese día. De hecho, otra escritura, Romanos 14:5. Romanos 14:5 dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. No se nos dio como una ordenanza tal cual como se les dio a los judíos. De hecho, este asunto de la ley es bastante interesante. La ley tiene tres aspectos en el Antiguo Testamento: uno ceremonial, uno civil y uno moral. El ceremonial tiene que ver con los ritos y con las celebraciones religiosas del pueblo judío. El civil tiene que ver con las leyes que conciernen a la comunidad como tal. Y el moral, los 10 mandamientos. Recuerden que Israel era una teocracia. Era un gobierno dirigido por Dios.
¿Sí me explico? Ok, entonces eso no aplica para nosotros. Esas leyes ceremoniales, esas leyes civiles fueron dadas para el pueblo de Israel. La única ley que se reformuló y se reinstituyó en el Nuevo Testamento fue la ley moral, excepto el cuarto mandamiento de guardar ese día de reposo. Porque el día de reposo se le dio a Israel como señal del pacto, junto con la circuncisión, entre Dios y su pueblo. De hecho, ningún pueblo en la antigüedad guardaba el sábado. Ninguno. Se le dio a Israel junto con la circuncisión. No estamos obligados a guardar el sábado. ¿Pero qué hay del domingo? La iglesia del primer siglo, incluso días después de la resurrección, se reunía para adorar y para partir el pan en domingo. Vamos a Juan 20. Ya los veo como aburridos. No. Juan 20. No. Juan 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, no lunes. Domingo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Paz, la paz sea con ustedes. El primer día de la semana, un domingo, día de resurrección. El sábado se le dio a Israel como pacto, el domingo a los cristianos como día del Señor, como el día en que Jesús resucita. Es el día en que celebramos su muerte y su resurrección. Vamos a otro pasaje. Hechos 27. Hechos 27. Dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16. Versículo 1 y versículo 2. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces, la iglesia, desde sus inicios, se reunió el domingo para adorar y para celebrar el día del Señor. El domingo se nos dio a nosotros como iglesia para celebrar la resurrección. Ahora la pregunta es: ¿celebramos el domingo como deberíamos celebrarlo? No. Usamos el domingo para reunirnos y para pensar y para meditar y celebrar la resurrección. Usamos el domingo como los judíos usaron el sábado. Ahora, no es un día de inactividad, es un día de celebración, es un día de júbilo, es un día de gozo por la resurrección del Señor. Pero si estamos aquí cada domingo, no lo hacemos como un ritual superficial. Lo hacemos para venir y recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Es un día significativo. ¿Qué lugar ocupa ese día de celebración en nuestro corazón? Porque se puede convertir simplemente en un día de ritual y ya, nada más.
absolutamente nada más. Pero es más profundo que eso. Tiene que ver con nuestra relación con Cristo. ¿Qué celebramos cada domingo? La resurrección del Señor. ¿Para qué nos reunimos aquí cada domingo? Para celebrar, para adorar, para escuchar su palabra. No es un día simplemente ritual. Es más que eso. Ni siquiera se trata de cumplir con el día. Se trata de reunirnos como comunidad para venir y adorar a Dios. Como comunidad. No nos enfoquemos en el día. Enfoquémonos en la razón del día, que es Cristo. Ese es el punto. Hoy la controversia se teje alrededor del día, pero no a la realidad de eso, o al fondo de eso, que a la larga es Cristo. Los judíos conservaron el día de reposo. Eso dice Hebreos 4, pero aún así no entraron en el reposo de Dios, porque no se unieron por la fe en Cristo. Lean Hebreos 4. Aunque conservaban el día de reposo, no entraron en el reposo de Dios. Podemos conservar los días que queramos, podemos cumplir con todas las tradiciones que queramos, podemos ponernos faldas, las mujeres hasta el piso y los hombres a hacer todos los ritos que queramos. Pero si no ponemos nuestra fe en Cristo, no vamos a entrar en el reposo de Dios. Porque la realidad de esto se halla en Jesús. El llamado es a ser discípulos de Jesús. La realidad de esto es Cristo, no tradiciones. Pero estamos súper llenos de esas cosas. Por todos lados hay ese ritualismo. ¿Sabes qué es lo que pasa con ese ritualismo? Que le quita profundidad a la fe. Le quita realidad a la fe. Le quita seriedad a la fe. Nos volvemos superficiales. Cuando nos ponemos detrás de un rito, no somos profundos con nuestra fe. No somos profundos con Dios y no somos profundos con nuestras relaciones. Porque es más fácil cumplir el rito. Los fariseos eran gente antiséptica. Ellos no se metían con nadie. No les interesaba a nadie. Estaban ofendidos porque Jesús, siendo un rabino, se juntaba con pecadores, con cobradores de impuestos, con gente mala. Tocaba gente que ellos no se atrevían a tocar. De hecho, tocar a un leproso, según la ley, era un acto de impureza. Entonces Jesús también rompió la ley en eso. Pero eran tradiciones agregadas a la ley. La ley nunca decía eso de esa manera. Por cumplir de forma tan rigurosa la ley y tan minuciosa, dejaron de sentir compasión, dejaron de sentir misericordia. Hoy es más importante traer tu diezmo a la iglesia que ayudar a tu hermano que tiene hambre. Hoy es más importante eso. Y no que no demos valor al diezmo, sí, le damos ese valor. Pero hoy para muchas congregaciones es más importante la plata que la persona. La camioneta pastoral, el helicóptero pastoral, el avión pastoral, la casa pastoral y un montón de gente aguantando hambre. Por eso a los cristianos no nos creen. Porque nos ven como gente religiosa nada más. Que no están pensando en otros, en las necesidades de otros. ¿Sabes? Jesús no era así. Jesús tocó la gente. Jesús le interesaron las personas.
Y el cristianismo se trata de amar a Dios y amar a otros. Eso hace un discípulo de Jesús. Pero a nosotros nos puede pasar escondernos detrás de ritos, escondernos detrás de lo que hacemos y dejar de ser profundos con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestras relaciones. Podemos pensar, porque voy cada domingo a la reunión, listo, estoy bien. Incluso puedes estar orando y leyendo tu Biblia todos los días, pero porque es un rito para ti nada más. Te vuelves superficial. Te vuelves mecánico en lo que haces. Y estar aquí se vuelve una rutina. Y eso se puede volver una rutina. De hecho, para muchos creo que se vuelve una rutina. Es más profundo. Eso se trata de Jesús. Esa controversia del sábado simplemente es el disfraz de algo más ahí detrás. Es negarnos a mirar más allá de los ritos. De que hay un Dios que pide que lo amemos y que lo adoremos. Que tengamos una relación con Él. Y de que hay unas personas con las que nos reunimos que necesitan que los amemos. El cristianismo es más que ritos. Y espero que puedas pensar en eso. Si, obviamente siendo tú cristiano, pero si nos visitas, esto no se trata de hacer cosas, esto se trata de ser cristianos, ser discípulos. Porque yo hablo tan apasionadamente de eso, porque voy a cumplir 20 años y todavía me apasiona ser un cristiano. Me apasiona. Tengo muchas debilidades, sí. Tengo mucho por crecer y madurar, por supuesto que sí. Pero si hay algo que me apasiona, es ser un cristiano. Yo no pienso que haya una vida más significativa que esta. Así es. Que haya una mejor vida que ser un cristiano. En todo el sentido de la palabra. Y no se trata de ritos, se trata de una vida. El ritualismo nos hace ser personas que aparentan. No nos hace ser reales. Es fácil incluso inventarnos un lenguaje religioso, una jerga religiosa. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Varón. Por favor. Sé más real. Sé real. ¿Qué es lo que escondes con eso? Sé real. A veces nos escondemos detrás de esa jerga para no mostrar quiénes somos realmente. Y el cristianismo no se trata de eso. Cuando tú estabas cerca de Jesús, era imposible no ser real con tu vida. Porque Jesús te conoce. Jesús nos conoce. Cuando estamos cerca de Jesús es imposible tratar de escondernos detrás de ritos porque Él nos saca de esos escondites. Él hizo eso con los fariseos, los sacó de allá. Los sacó y demostró a la gente que lo que les interesaba a ellos eran sus tradiciones y no la palabra de Dios y no el amor los unos por los otros. Quienes más quebrantaron la ley fueron los fariseos. Quienes más la quebrantaron. De hecho, el sábado se hizo para el descanso del hombre y para que adorara a Dios. Y para que se reunieran como familia y disfrutaran de un tiempo de honrar, de adorar y de comer en la presencia del Señor. Para el fariseo se volvió un tiempo de juzgar, de legislar, pero no de descansar en Dios. ¿Qué puede ser para nosotros el domingo? ¿En qué se va a convertir? Recuerden, eso se trata de Jesús, no se trata de nosotros. ¿Qué si es el sábado? ¿Qué si es el domingo? Es claro, el sábado es para el pueblo judío, el domingo es para los cristianos.
¿qué hacemos el domingo? Ahora, si nuestro reposo es Cristo, eso quiere decir que nuestra vida no se reduce a un domingo acá. Es cada día. Yo tengo que vivir en el reposo de Dios todos los días de mi vida. Las 24 horas. La realidad de mi cristianismo no se da aquí en este lugar. Aquí es fácil ser cristiano. Punto es afuera, donde es más desafiante, donde tienes que vivir una vida reflejando que tú eres cristiano. Hay hermanos acá que se quejan, o he escuchado a algunos, cuando trata uno sus corazones, pero no me juzgues, es preferible que yo te juzgue, porque te amo, y no que te juzgue el mundo. Porque ¿sabes qué va a decir la gente del mundo? Usted no es que es cristiano. Es que cristiano, vea, farsante. Eso sí es un juicio. Pero cuando yo te digo la verdad, o cuando algún hermano aquí nos dice la verdad, eso se llama amor. Te la decimos porque te amamos. Y si tú nos visitas por primera vez, eso es lo que vas a encontrar aquí. Amor. Y como el amor, según 1 Corintios 13, no se deleita en la maldad, entonces no vamos a decir cosas que no sean la verdad. De eso se trata. Hay hermanos que están pasando situaciones difíciles en este momento, económicas, pero también morales y espirituales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Misericordia, compasión, verdad, o simplemente, ¿usted por qué no ha vuelto? Pecador. ¿Qué vamos a hacer? O nos vamos a asustar y vamos a... ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer como cristianos frente a las necesidades que se nos presentan? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser cristianos. Vamos a ir a Marcos, nuevamente Marcos 3. Ya para finalizar. Cuando diga este hombre la mano, que tiene la mano paralizada. Ya el escenario aquí es en la sinagoga. Un hombre con la mano paralizada. Los fariseos están pendientes de Jesús, a ver si lo sana el sábado. ¿Sabes qué es lo interesante? Que ellos reconocían que Él podía hacer milagros. Eso es interesante, porque ni eso los convenció de su divinidad. Ni eso los hizo ver a Jesús en su esplendor. No, ellos estaban pendientes de si Jesús quebrantaba o no la ley. Y en efecto Jesús puso a este hombre adelante y les preguntó, ¿qué está bien? ¿Hacer el bien el sábado o hacer lo malo? Interesante, porque ellos estaban pensando matar a Jesús en sábado. Interesante, ¿verdad? Jesús estaba pensando salvar una vida. Y en Mateo 12 Jesús dice, ustedes son unos hipócritas. Porque cuando una oveja cae en un hoyo, aún en día de reposo, ustedes van y la sacan. Y un hombre vale más que una oveja. Por tanto, está bien hacer el bien en día de reposo. Y lo sanó. Y aquí en Marcos dice, en la parte final, tan pronto como salieron los fariseos, versículo 6, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. ¿Sabes qué es otro dato interesante? Ni fariseos ni herodianos se hablaban, se odiaban, pero para matar a Jesús se unieron en día de reposo. En día de reposo. ¿Quiénes fueron quienes más quebrantaron la ley? Los fariseos. Interesante. ¿Qué hacemos en domingo? Si nuestra realidad es Cristo,
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso no se trata de tradiciones, eso se trata de Jesús. El cristianismo se trata de eso. ¿Que por qué ustedes no usan trajes largos? ¿Que ustedes por qué comen tanto? ¿Que ustedes por qué no ayunan? Eso no interesa. Aquí lo que interesa es obedecer a Cristo, vivir como Cristo. Ese es nuestro reposo. El cristianismo no tiene nada que ver con reglas, ritos y normas superficiales. El cristianismo se trata de ser discípulos de Jesús, de caminar tras sus huellas, de ser como Él, porque Él es el Señor. Muchas gracias.